Queridos amigos, ¿cómo están? José Illescas los saluda a nombre de Urantia Toronto en español. Hoy día, 15 de enero 2025, damos formal inicio a nuestra sesión número 142 de lectura y estudio de la revisión 2021 de Urantia. Como siempre, vamos a empezar con una pequeña oración. Amado Padre, te damos gracias por reunirnos nuevamente eh, al estudio de esta maravillosa revelación que nos has hecho llegar. Y simplemente te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poderlas asimilar, esas verdades reveladas, y poderlas transmitir a nuestros hermanos. Te pedimos por este tiempo de corrección para que las cosas mejoren durante este año 2025, que el mundo encuentre la paz, que se corrijan los errores y podamos seguir adelante en el camino que nos tienes de luz y vida para este mundo tan especial en el universo de Nevadón. Bien, todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Padre, Cristo Miguel, Jesús de Nazaret, aquí presente entre nosotros. Amén. Muy bien, le damos la bienvenida a Marlene. Marlene, podemos Buenas incluir, tardes. todos Tarde. pueden leer, ¿no? ¿O Sí, hay sí, sí, hoy alguno sí que puedo. prefiere no leer? Sí, sí, no Muy hay problema. Ok, Marlene, perfecto. El primero que se conectó fue Renato, así que vamos a darle la palabra a Renato, pero antes compartimos nuestro libro en la sección que nos quedamos. Estamos en el documento 79, la expansión andita en el Oriente. El próximo documento trata de la expansión andita en Occidente. ¿Ok? Todos estos documentos son preparados, son revelados por un arcángel. Anita Colmenares está conectando en este momento. Bienvenida, Anita. También estás considerada dentro de las lectoras, Hola, hola a salvo que todos. haya algún inconveniente de tu parte. No, no, está Muy bien, bien, gracias. excelente. Entonces, por favor, Renato, toma este primer párrafo. El hombre rojo y el hombre amarillo. Mientras que la historia de la India es el relato de la conquista andita y su absorción final por los pueblos evolutivos más antiguos, la narración sobre Asia Oriental versa más bien sobre los Sanjik primarios, en particular el hombre rojo y el hombre amarillo. Estas dos razas se liberaron casi por completo de mezclarse con la degradada cepa neandertal que tanto retrasó al hombre azul en Europa y conservaron así el potencial superior del tipo Sanjik primario. Muy bien, muy bien. En este primer párrafo nos dicen muy claro que la raza roja y la raza amarilla mantuvieron su gran potencial racial, eran razas Sanjik. Ustedes saben, las razas Sanjik de color originales fueron superiores a la raza andonita, que ya era buena. O sea, todo lo que Dios hace lo hace bien, pero después los descendientes se van mezclando quizás con... em, en relación con ciertas estirpes o ciertas, ¿cómo se dice? Em, bueno, elementos inferiores y así van deteriorando la descendencia y van deteriorando la calidad de la raza. Entonces, esto pasó muy poco con el hombre rojo y el hombre amarillo, porque ambos quedaron unos un poco aislados en el oriente y otros en América, ¿m? Como ustedes recordarán cuando vimos las migraciones, ¿no? Eh, en cambio, nos dicen que la raza azul sí sufrió el deterioro por los neandertales, que no solamente ocuparon Europa, sino también parte del Asia. Los neandertales se distribuyeron por todas partes. Ustedes recuerdan, eran cazadores y eran aventureros, ¿no? Y entonces eso degeneró un poco la raza azul, ¿no? Bien, estos neandertales que se habían diseminado por toda Eurasia, como dicen en el documento, ¿no? Eh, se contaminó mucho, sobre todo el ala oriental, ¿m? Y ellos fueron desplazados al sur por el quinto glaciar. Muy bien. Seguimos con la historia del hombre rojo y el hombre amarillo.
Consuelo, por favor, tomas el siguiente párrafo. Aunque los primeros neandertales estaban extendidos por todo el ancho de Eurasia, su rama oriental era la más contaminada por cepas animales degradadas. Estos tipos subhumanos fueron empujados hacia el sur por el quinto glaciar, la misma capa de hielo que bloqueó durante tanto tiempo la emigración sanguínea hacia el este de Asia. Cuando el hombre rojo se desplazó hacia el nordeste, rodeando las tierras altas de la India, encontró el nordeste de Asia libre de estos tipos subhumanos. La organización tribal de las razas rojas se formó antes de que la de ningún otro pueblo y fueron los primeros en emigrar desde el foco sanguíneo de Asia Central. Ok. Las cepas neandertales inferiores fueron aniquiladas o expulsadas del continente por las tribus amarillas que migraron más tarde, pero antes de que llegaran las tribus amarillas, el hombre rojo había imperado en el este de Asia durante casi 100.000 años. Ujú. Muy bien. Entonces, ya habíamos dicho, un paréntesis, le damos la bienvenida a Octavio Siller, que se acaba de conectar. Bien, habíamos dicho que los hombres neandertales se diseminaron por toda Eurasia, pero los que se fueron hacia el oriente fueron los que más se contaminaron con cepas o con estirpes inferiores, con primates y, bueno, seguramente simios, ¿no? Bien, ellos fueron desplazados por el quinto glaciar y cuando se retiró este glaciar, el quinto es el penúltimo glaciar, recuerden que hubieron 6 glaciares, ¿no? Este, esto le permitió, al retirarse el glaciar, le permitió al hombre rojo migrar hacia el noreste, ¿no? Y de esa manera llega al continente asiático y comienza a poblarlo, ¿no? Y este poblamiento, digamos, migración del hombre rojo duró casi 100.000 años, o más de 100.000 años, nos dicen así. Y ellos estuvieron pues dominando el Asia, sobre todo la parte norte, ¿no? Posteriormente emigró el hombre amarillo, ¿no? Que fue destruyendo a su paso, fue eliminando, exterminando, podríamos decir, a esos neandertales inferiores, ¿no? Que habían intentado volver al retiro del glaciar. Y el grupo mayoritario del hombre amarillo se desplazó desde el Tíbet hacia el este de Asia, ¿no? Llegando al extremo costero del continente. Y de eso hace más de 300.000 años. Vamos a ver eso. Em, Ahora les digo, recuerdan que yo les presenté un pequeño PowerPoint donde se ven los desplazamientos, ¿no? Hice mal el desplazamiento del hombre amarillo porque se ve como que va persiguiendo al hombre rojo, pero no. El hombre amarillo migró mucho después que el hombre rojo y se fue eh, prácticamente horizontalmente hacia la costa oriental del continente asiático, ¿no? Y desde ahí comenzó a ascender hacia el norte, ¿no? Como vamos a ver mejor descrito en estos párrafos. Ok. Rita, nos lees el siguiente, por favor. Los dos siguientes. ¿Tu micro está abierto? A ver. Sí, 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 ahora sí. Hace más de 300.000 años, el grueso de la raza amarilla entró en China por el sur como inmigrantes costeros. Cada milenio se iba adentrando más en el continente, pero no entablaron contacto con sus hermanos inmigrantes tibetanos hasta tiempos relativamente recientes. El aumento de la presión demográfica hizo que la raza amarilla, en su desplazamiento hacia el norte, empezara a meterse en los territorios de caza del hombre rojo. Esta intrusión, unida al natural antagonismo racial, culminó en hostilidades crecientes y así empezó la lucha decisiva por las tierras fértiles del Asia más lejana. Ven que ustedes, el hombre amarillo se va desplazando por Asia, primero hacia la costa, por el sur, y desde ahí comienza a ascender. Comienzan a reproducirse en gran número, ¿no? Los hombres amarillos, y se dan con que empiezan a invadir los territorios de caza del hombre rojo, ¿no?
Entonces, esto genera un enfrentamiento entre ambas razas, desgraciadamente. Entonces, y aquí viene cómo fue esa lucha que se prolongó por 200.000 años. Mario, ¿nos puedes leer este siguiente párrafo? Aquí estoy. El relato de esta contienda multisecular entre la raza roja y la amarilla es una epopeya de la historia de Urania. Durante más de 200.000 años, estas dos razas superiores libraron una guerra sin tregua ni cuartel. Los hombres rojos solían ganar los primeros saltos y sus incursiones sembraban la devastación de los asentamientos amarillos. Pero el hombre amarillo era un alumno aventajado en el arte de la guerra y mostró desde muy pronto una marcada aptitud para vivir pacíficamente con sus compatriotas. Los chinos fueron los primeros en aprender que la unión hace la fuerza. Las tribus rojas siguieron aniquilándose mutuamente y empezaron enseguida a sufrir repetidas derrotas a manos de los agresivos e implacables chinos en su marcha inexorable hacia el norte. Gracias. Gracias a ti, Mario. Miren, pues ambas razas antagónicas empezaron una larga lucha, larguísima, 200.000 años, eh, por las tierras fértiles de este lejano oriente. En un principio nos dicen las incursiones de los rojos causaron estragos en los amarillos. Recuerden ustedes, ellos inventaron el arco y la flecha, ¿no? Que la usaban para cazar y también para matarse entre ellos. Desgraciadamente la raza roja tiene ese problema, ¿no? Que se pelean entre ellos. Entonces, los chinos aprendieron muy rápido estas artes de la guerra que hacían los rojos y emprendieron un contraataque muy bien organizado que terminó pues con el desplazamiento del hombre rojo, ¿no? hacia hacia el norte, hacia el hielo glaciar que todavía estaba ahí y cuando tuvieron oportunidad de pasar por esa franja de tierra del estrecho de Bering, eh, cruzaron hacia el continente americano. Seguimos. Mayra, por favor, toma el siguiente parte. Hace 100.000 años, las tribus diezmadas de la raza roja lucharon arrinconadas contra el hielo en retroceso del último glaciar, y cuando el corredor terrestre que cruzaba el istmo de Bering hacia el oeste se hizo transitable. Estas tribus no tardaron en abandonar las inhóspitas tierras del continente asiático. Han transcurrido 85.000 años desde que el último hombre rojo puro salió de Asia, pero la larga lucha dejó su huella genética en la raza amarilla victoriosa. Los pueblos del norte de China, así como los siberianos andonitas, asimilaron muchos elementos de la estirpe roja que les aportaron un beneficio considerable. Este párrafo es muy interesante. Entonces, ellos cruzan el estrecho de Bering, este, ya diezmados, ¿no? Por las intensas luchas que habían tenido con los amarillos, eh, y lo hacen en la época ya del sexto y último glaciar, ¿no? Cuando el estrecho de Bering se hizo transitable. Entonces pasaron a Norteamérica. En buena cuenta pasaron a Alaska, ¿ok? Bien, y el último rojo partió del Asia, el último hombre rojo partió hace unos 85.000 años del continente asiático. El hombre rojo fue el primer pueblo desplazado de sus tierras por un invasor superior a ellos. Ellos ocupaban Asia y vinieron los hombres amarillos y los desplazaron de su territorio. Eh, ¿Y por qué fueron desplazados? ¿No? Porque el hombre amarillo tenía cierta superioridad sobre ellos y por la fuerza de su número y también su organización.
La raza roja dejó una marcada y beneficiosa huella genética, nos dicen, también con los amarillos del norte, con los chinos puros, y, o sea, el hombre amarillo puro, y también con los andonitas siberianos. ¿Mm? Y esta mezcla de sangre roja, este aporte de sangre roja a estas otras razas Anguí fue muy beneficiosa, dicen. Eso significó un beneficio considerable. Bien. O sea, cuando las razas Anguí puras se mezclan, siempre todas ganan lo mejor de cada una de ellas. El problema es cuando las razas se mezclan con estirpes inferiores, ¿no? Bien. Gloria, toma el siguiente párrafo, por favor. Los indios norteamericanos no llegaron nunca a entrar en contacto, ni siquiera con la descendencia andita de Adán y Eva, ya que fueron desposeídos de sus tierras natales asiáticas unos 50.000 años antes de la llegada de Adán. Durante la edad de las emigraciones anditas, las cepas rojas puras se iban extendiendo por América del Norte como tribus nómadas de cazadores con cierta actividad agrícola. Estas razas y grupos culturales permanecieron aislados casi por completo del resto del mundo desde su llegada a las Américas hasta el fin del primer milenio de la era cristiana, cuando fueron descubiertos por las razas blancas de Europa. Hasta ese momento, los esquimales eran los más cercano al hombre blanco que las tribus norteñas de hombres rojos habían visto nunca. Bien, acá hay varias cosas interesantes. Nos dicen que estos indios norteamericanos no llegaron nunca a entrar en contacto siquiera con descendencia andita. No, no digo la sangre violeta pura, ¿no? Este, porque quedaron aislados. Quedaron aislados así también un poco como los africanos, ¿no? El hombre índigo, la raza índica. Entonces ellos fueron poblando todo Norteamérica, el Canadá y lo que es ahora Estados Unidos, hasta que hubo un centro de civilización de raza roja en California. ¿M? Este, ahí digamos, apareció Onamonalontón, ¿no? El líder espiritual de la raza roja. Bien, y nos dicen también algo interesante, que ellos permanecieron aislados. Hubo un contacto con esquimales, eso lo hemos leído en documentos anteriores, por los lagos, por la bahía de Hudson, nos dijeron, ¿no? Al principio un poco no se entendían, estaban antagónicos uno frente a otro hasta que se fueron acercando, se fueron comprendiendo y bueno, se mezclaron entre ellos, ¿no? Sin ningún problema. Después de ese encuentro con esquimales, no hubo más encuentro con otra raza hasta que fueron descubiertos, dice, por la llegada del hombre blanco, ¿no? Al final del primer milenio de la era cristiana, ¿ok? Estamos hablando en el año 1000 antes de Cristo, ¿ok? Esto es, por supuesto, mucho antes de la llegada de Colón y las tres carabelas, ¿no? Seguramente se refieren a los vikingos, los hombres blancos de nórdicos. Bien, seguimos. José Luis, tomas el siguiente párrafo, por favor. Las razas roja y amarilla son las únicas estirpes humanas que consiguieron alguna vez un alto grado de civilización fuera de la influencia de los anditas. La cultura amerindia más antigua fue el centro de Onamolantón en California, pero desapareció mucho antes del año 35.000 antes de Cristo en México, América Central y las montañas de América del Sur. Las civilizaciones posteriores y más duraderas fueron fundadas por una raza predominantemente roja, aunque con una importante adición de sangre amarilla, naranja y azul. Ok. Em, ¿Recuerdan cuando vimos la migración de la raza roja a Norteamérica?
Fueron algo así como 11 familias de raza roja pura, pero junto con ellos fueron otros dos grupos. Unos estaban mezclados con sangre naranja y con sangre azul, en fin, y ellos se separaron de los rojos puros que se quedaron en Norteamérica y poblaron Centro y Sudamérica. Esa, esa mezcla racial tuvo suerte porque recibió un aporte de sangre andita que vino desde la Polinesia, ¿recuerdan? Vimos esa. Y esos son los antepasados, o sea, porque eso de hace eso más o menos 40.000 años, ¿no? Fueron los antepasados de todas esas culturas incas y preincas del Perú. Perú, Bolivia, parte de Ecuador y probablemente parte de Chile. Bien. Eh, ok, básicamente eso es lo que nos acaban de decir. Y vamos al último párrafo. Eh, Marlene, por favor. Estas civilizaciones fueron productos evolutivos de los Sangik. A pesar de algunos rastros de sangre andita, llegaron hasta Perú, a excepción de los esquimales en América del Norte y de unos pocos anditas polinesios en América del Sur. Los pueblos del hemisferio oeste no tuvieron contacto con el resto del mundo hasta el final del primer milenio después de Cristo. En el plan original de los Melquisedec, para mejorar la raza de Urantia, estaba previsto 1 millón de descendientes de Adán, de línea pura iraní, a elevar, de línea pura irían a elevar a los hombres rojos de las Américas. Ok, bien, un poco ya habíamos adelantado esto. Este, a ver, haciendo un pequeño recuento, ¿no? Los Onamonalontón en California fueron la civilización más antigua de Norteamérica, que desapareció hace unos 35.000 años. Y como habíamos visto antes, el hombre rojo que pobló Centroamérica y las montañas de Sudamérica, estamos hablando de los Andes, ¿no? Fue una mezcla de una considerable cantidad de sangre amarilla, naranja y azul, ¿no? Eh, que se produjo antes de cruzar Asia, obviamente, ¿no? Con las tribus rojas puras. Ellos acompañaron a estas tribus rojas puras que estaban en retirada, ¿no? Y nos dicen acá que algún vestigio de la sangre andita llegó al Perú, ¿no? Y a las islas polinésicas, ¿no? Bien, estos que salieron de Japón, ¿recuerdan? Estas que se embarcaron, esta pequeña flotilla de anditas. Muy bien. Y nos dicen que de no haber pasado de esta forma las cosas, ¿no? En los planes originales de los Melquisedec, nunca ninguna raza, ninguna am, población del planeta se iba a ver privada de la sangre de Adán y Eva, ¿no? Y se había estipulado que 1 millón de los descendientes de Adán y Eva llegaron a las Américas y mejoraran pues las razas rojas y las mezclas de razas que habían en estas Américas, ¿no? Norte, centro y sur. Muy bien. Pasamos ahora a la sección 6, los albores de la civilización china. Le toca a Anita. Quizás nos lee los dos primeros párrafos. 6. Los albores de la civilización china. Algún tiempo después de haber expulsado al hombre rojo hacia América del Norte, la expansión china vació de andonitas los valles de los ríos del este de Asia y los empujó hacia el norte a Siberia y hacia el oeste al Turquestán, donde pronto entrarían en contacto con la cultura superior de los anditas. Seguimos. En Birmania. En Birmania y la península de Indochina, las culturas de China y de la India se fusionaron para crear las civilizaciones sucesivas de estas regiones. En esta parte del mundo, la desaparecida raza verde ha perdurado en mayor proporción que en ninguna otra. Ok, muy bien. Bien. Entonces nos dicen que los chinos en expansión desplazaron a los andonitas de los valles del este hacia la Siberia al norte y el Turquestán al oeste, ¿no? Este, bueno, eso tenía que ser así porque la raza amarilla era un poquito superior
a los andonitas, los descendientes de Andón y Fonta que ya poblaban esas zonas. Y entonces, y así ellos fueron copando todo el continente asiático. Bien, ahí es donde estos andonitas se benefician con la cultura superior andita. Después nos dicen que en Birmania e Indochina, las culturas india y china se mezclaron, produciendo las sucesivas civilizaciones en esas regiones, ¿no? En ellas persistió la mayor proporción de sangre verde del mundo. Esa es otra cosa interesante, ¿no? Bien, seguimos ahora a las islas del Pacífico. Octavio nos lee, volvemos a Renato. Adelante, Renato. Muchas razas diferentes ocuparon las islas del Pacífico. Las islas del sur, entonces más extensas, fueron ocupadas en general por gentes que portaban un porcentaje importante de sangre verde e índigo. Las islas del norte estaban dominadas por andonitas y más tarde por razas que contenían grandes proporciones de las estirpes roja y amarilla. Los ancestros del pueblo japonés no fueron expulsados del continente hasta el año 12.000 a.C., cuando los desplazó el poderoso empuje de las tribus chinas del norte hacia el sur por la costa. Su éxodo final no se debió tanto a la presión demográfica como a la de la iniciativa de un cacique a quien llegaron a considerar como divino. Esto también es muy interesante. Nos hablan del origen del pueblo japonés, ¿no? Los antepasados de los japoneses fueron desplazados del continente asiático hacia el año 12.000 antes de Cristo por un poderoso ataque de tribus chinas del norte, ¿no? Bien, y nos dicen que más que nada lo que los decidió retirarse y después poblar las islas de Japón fue un cacique considerado como un personaje divino. No nos dan el nombre de este cacique. Quizás esté en las tradiciones del pueblo japonés. Muy bien. Consuelo, por favor, toma los dos siguientes. Al igual que los pueblos de la India y del Levante, las tribus victoriosas del hombre amarillo establecieron sus primeros centros a lo largo de las costas y aguas arriba de los ríos. Los asentamientos costeros no prosperaron con el tiempo, ya que el aumento de las inundaciones y el curso cambiante de los ríos hicieron inviables las ciudades de las tierras bajas. Hace 20.000 años, los ancestros de los chinos habían construido 12 sólidos centros de cultura y enseñanza primitivas, muchos de ellos a lo largo de los ríos Amarillo y Yangtze. Estos centros se vieron pronto reforzados por la llegada de una corriente continua de pueblos superiores mixtos procedentes de Xinjiang y del Tíbet. La emigración desde el Tíbet hacia el valle de Yangtze no fue tan amplia como en el norte, ni tampoco los centros tibetanos eran tan avanzados como los de la cuenca del Tarim. Pero O- ambos movimientos llevaron cierta cantidad de sangre andita en dirección este hacia los asentamientos de los ríos. Ok, ok. Este párrafo es un poco complicado. Vamos a ver, tratar de resaltar lo más importante acá, ¿no? Comienzan diciendo que las primeras colonias de hombres amarillos en Asia se establecieron en las tierras bajas. Ustedes saben, el Asia está llena de montañas, ¿no? Impresionantes. Entonces, la costa y los valles de las desembocaduras de los ríos. Pero debido a las inundaciones, ¿no? Y al cambio de los cauces de estos ríos, tuvieron que moverse hacia las tierras altas, tuvieron que alejarse de estas costas, de estas zonas bajas, ¿no? Em, Después nos dicen que los chinos construyeron una docena de escuelas primitivas de cultura a lo largo de los ríos Amarillo, que se llama el Huanghe, y el río Azul, que es el Changyang o Yangtze, ¿no? Hace unos 20.000 años. ¿Ok? Y esos centros de enseñanza se reforzaron con la llegada de pueblos superiores provenientes del Xinjiang y del Tíbet. ¿Ok? Las migraciones de los tibetanos al Xinjiang no se propagó tanto como al norte y tampoco eran tan avanzados como los de la cuenca del Tarim, pero llevaron cierta sangre andita.
Recuerdan, la semana pasada hablamos de esa cuenca del Tarim. Creo que por aquí tengo el mapa para recordarles. Ahí donde se encontraron esas momias que tienen rasgos, pues, caucasoides. Ah, a ver, tendría que dejar de comer. Bueno, más adelante se los muestro. Ok. Entonces, así es como los chinos se organizaban, ¿no? Es impresionante cómo esta raza, inclusive antes de recibir sangre andita, ya estaban muy bien organizados. Rita, por favor, toma el siguiente párrafo. La superioridad de la antigua raza amarilla se debió a cuatro grandes factores. ¿Leo el primero? Sí, el Bien. primero. 1. Genético. A diferencia de sus primos azules de Europa, tanto la raza roja como la amarilla se habían librado casi por completo de mezclarse con estirpes humanas degradadas. Los chinos del norte, ya fortalecidos con pequeñas aportaciones de las cepas superiores roja y andonita, iban a beneficiarse pronto de una importante afluencia de sangre andita. A los chinos del sur no les fue tan bien en este aspecto. Llevaban mucho tiempo sufriendo las consecuencias de haber absorbido a la raza verde y se debilitarían más aún por la infiltración posterior de multitud de pueblos inferiores expulsados de la India por la invasión andito-dravídica. Hoy en día se aprecia en China una clara diferencia entre las razas del norte y las del sur. Ok. Vamos a ver este primer factor. Nos dicen que la antigua raza amarilla fue superior debido a cuatro factores. El primero es el genético. La raza amarilla es primaria, ¿ok? Es una raza Sangik primaria. No se mezcló con linajes humanos degradados, ¿no? Así como tampoco los rojos se mezclaron, pero sí se mezclaron los rojos con los amarillos y esa mezcla fue buena, ¿ok? Los chinos del norte se beneficiaron con la mezcla de los rojos y además con mezcla de andonitas puros y luego con la sangre andita, o sea, sangre violeta, ¿ok? Diluida, porque ustedes saben, andita se consideraba el que tenía entre un sexto y un octavo de su genética de sangre violeta, ¿ok? Los chinos del sur eh, se perjudicaron por la mezcla con sangre verde y luego por pueblos inferiores expulsados de la India por los dravidianos y los anditas. ¿Ok? Entonces, eh, la China del Norte tuvo la suerte de mantenerse más pura y mejor dotada que los chinos del sur que sufrieron mezclas desfavorables para su potencial eh, racial o genético, podríamos decir. Bien, y esto se mantiene hasta hoy día, dicen. Ok. Mario, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? Ahí estamos. Social. La raza amarilla aprendió muy pronto el valor de la paz interna. Esta actitud pacífica hacia su propia raza contribuyó tanto a aumentar la población que su civilización se expandió entre muchos millones de personas. Entre los años 25.000 y 5.000 a.C., la civilización más masiva de Urantia estaba en el centro y norte de China. El hombre amarillo fue el primero en conseguir una solidaridad racial, el primero en alcanzar una civilización cultural, social y política a gran escala. Muy bien. Esto también es muy interesante. Nos hablan de un factor social, ¿no? Que contribuye también a la superioridad de esta raza, porque ellos aprendieron rápido el valor de la paz interna. Los azules y los rojos se peleaban, pero ellos no. Y esto permitió que la población aumentara
hasta hacerse la más numerosa sobre el planeta, sobre la Tierra. Entre el 25.000 y el 5.000 antes de Cristo, ¿no? Esta civilización llegó a más o menos 12 millones de habitantes, ¿no? Y estaban pues más o menos compactos, estaban militarizados, tenían un solo idioma, ¿no? Formaban una verdadera nación, más unida y homogénea de lo que vino después, ¿no? Ok, seguimos. Mayra, por favor, los dos siguientes párrafos, o creo que los tres últimos son estos. Comentamos. Los chinos del año 15.000 antes de Cristo eran militaristas agresivos. No se habían debilitado aún por un exceso de veneración hacia el pasado y formaban un conjunto compacto cercano a los 12 millones de personas con un idioma común. Durante esta edad construyeron una verdadera nación mucho más unida, homogénea y homogénea que sus uniones políticas de los tiempos históricos. Sí, eso es lo que 3. acabamos de conocer. Sí, adelante. Sigue los dos. Ok. Espiritual. Durante la edad de las migraciones anditas, los chinos estaban entre los pueblos más espirituales del planeta. Su larga observancia del culto a la verdad única proclamada por Singlantong los mantuvo por delante de casi todas las demás razas. En muchos casos, el estímulo de una religión progresiva y avanzada es un factor decisivo para el desarrollo cultural. Mientras la India languidecía, China tomaba la delantera bajo el vigorizante estímulo de una religión que consagraba la verdad como deidad suprema. Este culto a la verdad estimulaba la investigación y la exploración audaz de las leyes de la naturaleza y los potenciales de la humanidad. Los chinos de hace incluso 6.000 años seguían siendo estudiantes entusiastas y buscaban la verdad con ahínco. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista espiritual, durante las migraciones anditas, los chinos eran uno de los pueblos más espirituales, ¿no? Eran fieles a la verdad única proclamada por Singlantong, y esa verdad fue elevada como deidad suprema. Hace 6.000 años, los chinos han sido unos entusiastas y enérgicos buscadores de la verdad en las leyes de la naturaleza y los potenciales de la humanidad, ¿no? A ver, ¿qué hay del aspecto geográfico? El último párrafo nos lee Gloria, por favor. Los dos últimos. 4, geográfico. China está protegida al oeste por las montañas y al este por el Pacífico. Solo es vulnerable por el norte. Y desde los días del Hombre Rojo hasta la llegada de los últimos descendientes de los anditas, el norte no estuvo ocupado por ninguna raza agresiva. De no haber sido por las barreras montañosas y el declive posterior de su cultura espiritual, la raza amarilla habría atraído sin duda a la mayor parte de las emigraciones anditas procedentes del Turquestán, y es indiscutible que habría dominado rápidamente la civilización del mundo. Increíble. Miren ustedes, por último el aspecto geográfico, ¿no? Las montañas al este, el Océano Pacífico perdón, las montañas al oeste, el Océano Pacífico al este, ¿no? Y solo podían ser atacados por el norte, el cual no estaba ocupado por ninguna tribu agresiva, ¿no? Esto también les jugó, de alguna manera les jugó en contra, pues las barreras montañosas limitaron la migración andita desde el Turquestán, ¿no? Y de no haber sido así, de no haber decaído su cultura espiritual, habrían dominado todo el mundo, nos dice. Bien. Entonces acá vemos en un mapita, esto es interesante, ¿m? Para que se ubiquen ustedes cómo entraron aquí los anditas a el Asia, ¿no? Esto nos van a describir, este es el paso de Titao, me parece, y
Y acá están los ríos, estos dos ríos principales de China, el río Amarillo y el río Yangtze o río Azul. Aquí. Bien. A ver, pasamos a la sección 7. ¿Cómo entran los anditas a la China? Le toca a José Luis. 7. Los anditas entran en China. Hace unos 15.000 años, importantes contingentes de anditas atravesaban el paso de Titao y se diseminaban por la parte alta del valle del río Amarillo entre los asentamientos chinos de Gansu. Pronto penetraron en dirección hasta Henan, donde se situaron los asentamientos más progresivos. Esta infiltración procedente del oeste fue mitad andita y mitad andonita, casi a partes iguales. Ok. Este es el Henan. ¿Ve? Gansu, Henan. Mm. Estamos aprendiendo del territorio chino. Bueno, creo que estos nombres se mantienen hasta ahora. Bien. Entonces, los anditas pasaron por el paso de Titao al norte del Valle del Río Amarillo, entre las colonias Gansu y de ahí hacia el este a la actual provincia de Honan, en donde estaban los más progresistas, nos dicen. Y de esto hace casi 15.000 años. Bien. También nos dicen que esta incursión estaba formada por anditas y andonitas en partes iguales. ¿Qué más nos dice? Marlene, por favor. Vamos, pasamos al siguiente parrafito. Los centros de cultura del norte, ubicados a lo largo del río Amarillo, habían sido siempre más progresivos que los asentamientos meridionales de Yangtze. Yangtze, aquí el río Azul. Pocos miles de años después de la llegada de un pequeño número de estos mortales superiores, los asentamientos que bordeaban el río Amarillo habían adelantado a las aldeas de Yangtze y esta posición avanzada sobre sus hermanos del sur se ha mantenido desde entonces. Ujú. Muy bien. Léete el siguiente también, por favor, para comentar los dos juntos. No es que hubiera tantos anditas, ni que su cultura fuera tan superior, sino que la amalgación con ellos produjo una estirpe más polifacética. Los chinos del norte recibieron justo lo suficiente de la cepa andita como para estimular algo la capacidad innata de sus mentes, pero no lo suficiente como para aprender en ellos la inquieta curiosidad exploratoria tan característica de las razas blancas del norte. Esta inyección más limitada de herencia andita fue menos perturbadora para la estabilidad innata del tipo Sanguik. Ujú. Bien, este párrafo es interesante. Las comunidades del sur, o sea, las del valle del Yangtze, ¿no? También se llama el Changyang, eran menos desarrolladas y aún lo siguen siendo. Y los anditas mejoraron la raza amarilla no tanto por agregarles, ¿no? Algo de los rasgos de la raza violeta, sino por estimular sus rasgos genéticos propios, ¿no? Eso es lo que hizo la inyección de sangre violeta en la raza amarilla, ¿no? Hicieron sus mentes, dice, más hábiles, más versátiles, ¿no? Pero no los convirtieron en los intrépidos exploradores característicos de las razas blancas del norte, ¿no? Bien, seguimos. Anita, ¿nos lees este párrafo, por favor? Las oleadas posteriores de anditas aportaron algunos de los avances culturales de Mesopotamia. Esto es especialmente cierto en el caso de las últimas oleadas migratorias procedentes del oeste. Gracias a ellas, las prácticas económicas y educativas de los chinos del norte mejoraron considerablemente. Y aunque su influencia sobre la cultura religiosa de la raza amarilla fue efímera, sus descendientes más tardíos contribuyeron mucho a que se produjera un despertar espiritual ulterior.
Por otra parte, las tradiciones anditas de la belleza del Edén y de Dalmatia influyeron efectivamente en las tradiciones chinas. Las primeras leyendas chinas sitúan la tierra de los dioses en el oeste. No, muy bien. Este párrafo también es interesante, ¿no? Este, a ver, estas, vamos por partes. Ya. Principalmente dice, las últimas migraciones anditas a la China llevaron la cultura mesopotámica, la cual mejoró la economía y la educación de los chinos del norte. La influencia religiosa sobre la cultura china fue efímera, pero sus descendientes contribuyeron grandemente al despertar espiritual, ¿no? Y se refieren a ese despertar espiritual que fue en el siglo VI antes de Cristo. Más adelante lo vuelven a mencionar. Estamos hablando de ese despertar espiritual donde apareció Lao Tse, Confucio. Muy bien. Marlene había salido, la estoy abriendo la puerta nuevamente. Bien. Entonces, los chinos también conservaron las tradiciones anditas sobre el jardín del Edén y Dalmatia, ¿no? La ciudad del príncipe planetario venido del cielo. Los chinos hablaban de una tierra de los dioses que existió al oeste. Eso está en las tradiciones chinas. Muy bien. Seguimos entonces. Ani, por favor, nos lees los dos siguientes párrafos. El pueblo chino no comenzó a construir ciudades e iniciarse en la manufactura hasta después del año 10.000 a.C., tras los cambios climáticos del Turquestán y la llegada de los inmigrantes anditas posteriores. La inyección de esta sangre nueva no aportó gran cosa a la civilización del hombre amarillo, aunque sí estimuló un nuevo y rápido desarrollo de las tendencias latentes en las estirpes chinas superiores. Desde Henan hasta Shaanxi, los potenciales de una civilización avanzada a dar su fruto. La metalurgia y todas las artes de la manufactura datan de aquellos días. Las similitudes entre algunos de los primeros métodos chinos y mesopotámicos de cálculo del tiempo, de astronomía y de administración gubernamental se debieron a las relaciones comerciales entre estos dos centros tan alejados entre sí. Incluso en tiempos de los sumerios, los mercaderes chinos viajaban por las rutas terrestres que atravesaban el Turquestán hasta Mesopotamia. Este intercambio no fue unilateral. Benefició considerablemente al valle del Éufrates, igual que a los pueblos de la llanura del Ganges. Sin embargo, los cambios climáticos y las invasiones nómadas del tercer milenio antes de Cristo redujeron mucho el volumen de comercio por las pistas de caravanas de Asia Central. Ok, muy bien. Entonces, acá nos dicen que solo después de terminada la migración andita y de los cambios climáticos, los chinos empezaron a construir sus ciudades y comenzaron también a producir productos manufacturados. Esto fue hacia el 10.000 antes de Cristo. Los trabajos en metales y todas las artes chinas datan de esos días. Y como ya se ha dicho, la sangre de Adán no agregó nada a la raza amarilla, solo estimuló el rápido desarrollo de las cualidades superiores latentes que ellos tenían. Y esto en las estirpes, digamos, superiores, en los que estaban menos mezclados, ¿no? Bien. Después nos hablan de las relaciones comerciales entre la China y Mesopotamia. O sea, había todo una ruta de la seda, podríamos decir, unas caravanas que iban de China a Mesopotamia y viceversa. Y esto los hizo adoptar el mismo calendario, el mismo cálculo del tiempo, así como el sistema de administración de gobierno. Entonces, esta ruta comercial a través del Turquestán, en Asia Central,
se prolongó hasta la época de los sumerios, beneficiando también a los pueblos de las llanuras del Ganges, esto es en la India. Después todo esto declinó con un cambio climático y las invasiones nómadas, ¿no? En el tercer milenio antes de Cristo. Muy bien. Pasamos ahora a la penúltima sección de este documento y le damos la palabra a Renato. Adelante, Renato. 8. La civilización china posterior. Así como el hombre rojo se vio perjudicado por su excesiva belicosidad, no está de más observar que el dominio total de los chinos sobre Asia retrasó el desarrollo del Estado. Tenían un gran potencial de solidaridad racial, pero no llegó a desarrollarse debidamente porque les faltaba el estímulo impulsor que supone el peligro permanente de una agresión exterior. ¿Sigo? Sigue, por favor. Una vez terminada la conquista del este de Asia, el antiguo estado militar se fue desintegrando gradualmente y se olvidaron las guerras pasadas. De la épica lucha con la raza roja solo subsistió la vaga tradición de una antigua contienda con los pueblos arqueros. Los chinos se volcaron pronto en el trabajo de la tierra, lo que acentuó más sus tendencias pacíficas y el hecho de que su población estuviera muy por debajo de la ratio hombre-tierra. Para una sociedad agrícola contribuyó aún más al creciente carácter pacífico del país. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo fue la civilización china posterior? Los chinos en Asia no pudieron desarrollar plenamente su potencial de solidaridad social debido a la falta de enemigos externos, curiosamente. O sea, nunca se sintieron amenazados por un invasor extranjero. ¿No? Y así el ejército chino se fue desintegrando, se fue disolviendo, ¿no? Se olvidaron de las guerras y cuando terminaron de conquistar el continente asiático, pues ya prácticamente no tenían ejército, ¿no? Quedó una vaga tradición de sus luchas, ¿no? Las luchas con los pueblos arqueros, o sea, con los indios pieles rojas. Eh, la China se convirtió en un país pacífico de agricultores. Había mucha tierra para el trabajo agrícola, ¿no? Había una ratio de hombre-tierra bastante amplia, ¿no? Y así se volvieron conservadores y veneradores de sus ancestros hasta el grado de la adoración, ¿no? Bien, entonces estos pueblos se volvieron muy pacíficos por dedicarse a la agricultura. Además, vamos a ver que tenían que eh, estar en buenos términos con los vecinos porque entre ellos se ayudaban para los temas de riego, etcétera. Ahora vamos a ver eso más adelante, ¿no? Cómo fueron perdiendo casi por completo la belicosidad que habían tenido antes, ¿no? Bien. Consuelo, por favor. Lo La siguiente. conciencia de los logros del pasado, algo atenuada en el presente, el conservadurismo de un pueblo abrumadoramente agrícola y una vida familiar bien desarrollada dieron nacimiento a la veneración de los ancestros, que culminó en la costumbre de honrar a los hombres del pasado hasta rayar en la adoración. Una actitud muy similar prevaleció entre las razas blancas de Europa durante unos 500 años tras la desintegración de la civilización greco-romana. Ujú. Algo similar pasó en Europa, nos dicen acá. Bien, esto ya lo habíamos comentado un poco. Sigue el siguiente párrafo, por favor. La creencia en la verdad única y la adoración de esa verdad, tal como enseñó Singlantom, no murieron nunca del todo, pero a medida que pasaba el tiempo, la búsqueda de verdades nuevas y más elevadas fue eclipsada por una tendencia creciente a venerar lo que estaba ya establecido. Lentamente, el genio de la raza amarilla se fue desviando de la búsqueda de lo desconocido a la conservación de lo conocido. Y por este motivo se estancó la civilización que había protagonizado el progreso más rápido del mundo. Imagínense ustedes. Entonces se volvieron conservadores, veneradores de sus ancestros, ¿no? Eh,
Y las enseñanzas de Singleton no desaparecieron del todo, dicen ahí, pero con el tiempo se fue perdiendo la búsqueda de verdades nuevas, la búsqueda de lo desconocido, y se quedaron estancados en lo que ya tenían. Ok. ¿Qué más nos dicen acá? Em, Rita, por favor, léenos el siguiente párrafo. La reunificación política de la raza amarilla se consumó entre los años 4000 y 500 antes de Jesucristo, aunque ya se había efectuado antes la unión cultural de los centros del Yangtze y el Río Amarillo. Esta reunificación política de los grupos tribales más tardíos no se produjo sin conflictos, pero la opinión pública seguía siendo contraria a la guerra. El culto a los ancestros, la proliferación de dialectos y la ausencia de reclutamientos militares durante miles y miles de años había generado un pueblo ultra pacífico. Miren ustedes. O sea, entre el 4000 y el 500 antes de Cristo, se reunificaron políticamente los centros de cultura oriental, ¿no? Desde la unificación de las tribus del Río Amarillo y el Yangtze. Hubieron conflictos, obviamente, pero no una lucha encarnizada, ¿no? O sea, predominó el ánimo pacifista que ya tenían los chinos en esa época. Bien, seguimos. Le toca Aunque a el Mario. desarrollo precoz de un estado avanzado que parecía prometer la raza amarilla no llegó a producirse, esta raza avanzó progresivamente en la realización de las artes de la civilización, sobre todo en los campos de la agricultura y la horticultura. Los agricultores de Shanxi y Henan necesitaban cooperar colectivamente para solucionar sus problemas hidráulicos. Esas dificultades relacionadas con el riego y la conservación del suelo favorecieron considerablemente el desarrollo de la interdependencia con la consiguiente promoción de la paz entre grupos agrícolas. Ven Gracias. ustedes, miren, la necesidad de ayudarse en las dificultades relacionadas con el riego fomentó la paz entre los pueblos, como el caso dice de los agricultores de Shanxi y los de Henan, ¿no? Así ellos fomentaron la interdependencia y la paz, ¿no? Bien. Y esto, junto con una difusión del conocimiento a gran escala, como vamos a ver más adelante, nunca vista antes. Seguimos. Mayra, por favor, siguiente párrafo. El desarrollo de la escritura unido al establecimiento de escuelas contribuyeron pronto a la difusión del conocimiento a escala desconocida hasta entonces. Sin embargo, la complicación del sistema de escritura ideográfica limitó en número a las clases cultas a pesar de la aparición temprana de la imprenta. Por su parte, el proceso de normalización social y dogmatización filosófico-religiosa siguió avanzando a buen ritmo por encima de todo lo demás. El desarrollo religioso de la veneración a los ancestros se complicó más con la incorporación de un torrente de supersticiones relacionadas con la adoración de la naturaleza. Pero en el culto imperial al Changde se seguían conservando vestigios de un verdadero concepto de Dios. Ok, esto es interesante. Entonces, se produjo una difusión del conocimiento a gran escala, debido al desarrollo de la escritura, ¿m? Y el establecimiento de escuelas. Pero la escritura, ustedes han visto, a mí siempre me ha admirado la escritura de los chinos, no solo de los chinos, sino de todos los orientales, ¿no? Con esos ideogramas. Esto limitó ese conocimiento a los más cultos, ¿no? Eh, Paralelamente, el desarrollo religioso continuó avanzando, pero se complicó
con un torrente de supersticiones relacionadas con la adoración a la naturaleza. ¿No? Pero, como habíamos dicho que lo que enseñó Singleton nunca murió, ¿no? Vestigios de un concepto de Dios único se conservó en el culto imperial, miren, culto imperial, o sea, un culto presidido por el emperador, ¿no? A Shangdi. Y acá vemos una representación artística de ese Dios único, Shangdi. Interesante, ¿no? Bien, seguimos. Le toca a Gloria, creo. Sí, sí, me toca a mi Pepito. Es el 881.1, ¿verdad? El punto débil. El punto débil de la veneración a los ancestros es que promueve una filosofía orientada hacia atrás. Por tanto que pueda hacer cosechar la sabiduría del pasado, es un desatino considerar que el pasado es la fuente exclusiva de la verdad. La verdad es relativa y está en expansión. Vive siempre en el presente y consigue una expresión nueva en cada generación de hombres, incluso en cada vida humana. Esto está subrayado. Así es. Esto me he permitido subrayar porque habla de la verdad, ¿no? La verdad eh, que se dogmatiza o que se escribe en un papel es una verdad muerta. La verdad es algo dinámico que va cambiando, ¿m? Y se va ampliando también. Entonces, acá resaltan ese tema de que el culto de los ancestros, que si bien refuerza los lazos familiares, es retrógrado, ¿no? Em, Se puede obtener sabiduría del pasado, pero la verdad es siempre relativa y está en expansión, adquiriendo una expresión nueva, nos dicen, en cada generación de personas, ¿no? Em, y en China, la familia no solo alcanzó una importancia social, sino un significado religioso que muy pocos pueblos han logrado conseguir, ¿no? Eso está creo que un poquito más adelante. Sigue con el siguiente párrafo, por favor, que va a Sí, complementar lo que acabo de decir. sí. El punto fuerte de la veneración a los ancestros es el valor que esta actitud atribuye a la familia. La asombrosa persistencia y estabilidad de la cultura china son consecuencia de la posición primordial conferida a la familia, pues la civilización depende directamente del funcionamiento efectivo de esta institución. En China, la familia alcanzó una importancia social e incluso un significado religioso que en muy pocos pueblos han podido emular. También subrayado. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de decir, ¿no? Cómo adquirió esa importancia, ¿no? La familia, la unión familiar, que es tan valiosa. Que la familia, ustedes saben, es la célula de la organización social, ¿no? Y que ahora último se ha visto amenazada, pues, por esas tendencias progresistas, entre comillas. Muy bien. Le toca a José Luis. Adelante, José Luis. La devoción filial y la lealtad familiar exigidas por el culto creciente a los ancestros aseguró el establecimiento de relaciones familiares superiores y grupos familiares duraderos que favorecieron el desarrollo de los siguientes factores preservadores de la civilización. Sí, Dos por favor, puntos. son cuatro. Sí. La conservación de la propiedad y la riqueza. Dos. La puesta en común de la experiencia de más de una generación. Tres. La educación eficiente de los niños en las artes y ciencias del pasado. Cuatro. El desarrollo de un fuerte sentido del deber, el mejoramiento de la moralidad y el aumento de la sensibilidad ética. Ujú. Muy bien. Yo creo que vale la pena repasar esto, ¿no? La devoción filial y la lealtad familiar favorecen los factores que preservan una civilización. Y aquí nos mencionan cuatro, ¿no? De esos factores: la conservación de la propiedad y la riqueza, la acumulación de experiencias de más de una generación, la educación a los niños en las artes y las ciencias del pasado, y en cuarto lugar, el desarrollo de un fuerte sentido del deber, mejoramiento de la moralidad y sensibilidad ética.
Qué importante. Seguimos. Marlene, por favor. El periodo formativo de la civilización china, iniciado con la llegada de los anditas, se extiende hasta el gran despertar ético, moral y semirreligioso del siglo VI antes de Cristo. La tradición china conserva de forma difusa la historia del pasado evolutivo, la transición de la familia matriarcal a la patriarcal, el establecimiento de la agricultura, el desarrollo de la arquitectura, el inicio de la industria y todo ello narrado en forma sucesiva. Esta historia presenta con mayor precisión que cualquier otro relato similar la imagen del ascenso magnífico de un pueblo superior desde los niveles de la barbarie. Durante ese tiempo pasaron de una sociedad agrícola primitiva a una organización social más alta con ciudades, manufactura, metalurgia, comercio, gobierno, escritura, matemáticas, artes, ciencias e imprenta. Ujú. Muy bien. Eh, ok, vamos a quedarnos en estas imágenes. Bien, nos dicen que la civilización china se formó desde que llegaron los anditas hasta el siglo VI antes de Cristo, cuando se dio el gran despertar ético, moral y semi-religioso. ¿Ok? En la tradición china se conserva difusamente su pasado evolutivo desde la familia matriarcal, la agricultura, la arquitectura, la industria, ¿no? Desde los niveles de una sociedad agrícola primitiva a los de una sociedad superior, con ciudades, con manufacturas, metalurgia, comercio, gobierno, escritura, matemáticas, arte, ciencias e imprenta, ¿no? Que ha perdurado a través de los siglos, desde hace 40.000 años hasta el siglo XX, podríamos decir. Y aquí les puse las imágenes de estos grandes pensadores. Bueno, el primero fue un gran almirante, ¿no? Que estableció las rutas para comunicar el Asia, el Oriente con el Occidente. Y está Confucio y está Lao Tse, ¿no? Bien, que ustedes bien lo conocen, está de más hablar de ellos. Le toca a Anita. Los dos últimos párrafos del documento, Anita. Y así ha perdurado a través de los siglos la antigua civilización de la raza amarilla. Han transcurrido casi 40.000 años desde que se produjeron los primeros avances importantes en la cultura china, y aunque ha habido muchos retrocesos, la civilización de los hijos de Han es la que más cerca está de presentar un cuadro ininterrumpido de progresión continua hasta los tiempos del siglo XX. Las razas blancas han alcanzado un alto grado de desarrollo mecánico y religioso, pero no han superado nunca a los chinos en lealtad a la familia, ética de grupo ni moralidad personal. Esta antigua cultura ha contribuido mucho a la felicidad humana. Millones de seres humanos han vivido y han muerto bendecidos por sus logros. Esta gran civilización ha descansado durante siglos sobre los laureles del pasado, pero está volviendo a despertar en este mismo momento para plantearse de nuevo las metas trascendentes de la existencia mortal, para hacer suya una vez más la lucha sin tregua por un progreso sin fin. Presentado por un arcángel de Nevadón. Bien, miren ustedes, este revelador nos habla muy bien de estos pueblos orientales, ¿no? Sobre todo de los chinos. Nos dicen que la raza blanca no ha podido superar a los chinos en lealtad a la familia, ni ética de grupo, ni moralidad personal. Yo admiro algunas cosas, por ejemplo, de los japoneses, ¿no? Esa integridad, ese respeto por lo que no les pertenece, por esa honradez. Hay muchas cosas buenas en las razas orientales de las cuales podemos aprender. Y también nos dicen que la antigua civilización oriental está volviendo a despertar en estos tiempos, en una lucha sin tregua por lograr nuevas metas trascendentes, nuevas metas de la existencia mortal, o sea, que trasciendan la existencia mortal por un progreso sin fin. Muy bien, y con esto, pues, terminamos este documento
Y aquí lo vamos a dejar por ahora para estar eh, listos y frescos para empezar el documento 80 que habla de la expansión andita, ya no al oriente, sino al occidente. Cómo fue y cómo se mejoraron pues, las cosas con esa sangre violeta que venía diluida en estos anditas, pero que te elevaron muchísimo, ¿no? Y permitieron la civilización actual de Occidente. ¿Ok? Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias a todos por su presencia y participación. Gracias. Chao a todos. Miércoles, Dios Muchas mediante. bendiciones a todos, buen fin de. Dios les bendiga a todos, a todas. Las Buenas noches. opciones